enero del año 40 después de Cristo. En Zaragoza, un apóstol contempla un milagro que cambiará para siempre la historia de España: la aparición de la Virgen María sobre un pilar. Desde ese momento, la devoción a la Pilarica se arraiga en el corazón de la ciudad. A lo largo de los siglos, su presencia marcará la vida de reyes y peregrinos, resistirá guerras, incendios y reconstrucciones, y crecerá hasta convertirse en símbolo de fe, cultura y arte. Cada piedra de su templo, cada pintura, cada retablo cuenta la historia de una ciudad y de un pueblo que nunca perdió la esperanza. La tradición pilarista, impresa en latín en 1636 por Diego Dormer y difundida en castellano en 1646, narra la fundación milagrosa de la capilla de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza. Según el texto, tras la resurrección de Cristo, los apóstoles se dispersaron a predicar por el mundo, y Santiago el Mayor fue enviado por revelación del Espíritu Santo a evangelizar en Hispania. Antes de partir, Santiago pidió la bendición de la Virgen María, quien le ordenó que, en la ciudad española, donde lograra más conversiones, edificara una iglesia en su memoria. Viajó por Asturias, Oviedo, Galicia, Castilla y finalmente llegó a Zaragoza, donde convirtió a 8 discípulos. Solía retirarse a orar junto al Ebro, evitando a los gentiles. Una noche, mientras rezaba con sus discípulos, escucharon ángeles cantando el Ave María. Entonces apareció la Virgen María sobre un pilar de mármol, acompañada por coros de ángeles. Ella le indicó que en ese lugar debía levantar un templo, colocando el altar junto al pilar que había sido enviado desde el cielo por los ángeles. Prometió que el pilar permanecería allí hasta el fin del mundo y que en Zaragoza nunca faltaría devoción a Cristo. La Virgen María aún vivía cuando se apareció al apóstol Santiago en Zaragoza, alrededor del año 40. Según el relato, después de esta manifestación, continuó con vida unos 11 años más. Esto convierte al acontecimiento en la primera y única aparición mariana ocurrida antes de la Asunción, lo que la hace única frente a las apariciones posteriores, siempre después de que la Virgen subiera a los cielos. Tras esta visión, los ángeles devolvieron a la Virgen a Jerusalén. Reconfortado, Santiago comenzó la construcción de la capilla con ayuda de sus discípulos. La iglesia medía unos 8 pasos de ancho y 16 de largo, con el pilar y el altar situados junto al río Ebro. Ordenó sacerdote a uno de sus conversos, y una vez consagrada la iglesia y confiados los primeros cristianos, regresó a Judea. La capilla fue titulada Santa María del Pilar, considerada la primera iglesia del mundo dedicada a la Virgen María. Se le describe como la cámara angelical y palacio santísimo, visitado en varias ocasiones por la Virgen junto a coros celestiales. Allí se habrían obrado y seguirían obrando numerosos milagros por intercesión de la Virgen y gracia de Jesucristo. La historia documentada muestra la presencia cristiana en España ya en el siglo II, según Tertuliano e Ireneo de Lyon. La primera referencia concreta a la iglesia de Zaragoza aparece en el 254, cuando San Cipriano menciona a Félix de Zaragoza. Entre los siglos III y IV ocurrieron las persecuciones de Decio, Valeriano y Diocleciano. La ciudad tuvo muchos mártires, señal de que existió una comunidad cristiana numerosa.
En el siglo IV, Zaragoza estuvo representada en diversos concilios, y hacia los años 379 o 380 incluso acogió uno de ellos. Con el reinado de Leovigildo se intentó imponer el arrianismo. Posteriormente, tras la conversión del rey Recaredo en el año 587, el Tercer Concilio de Toledo, celebrado en 589, y el Segundo Concilio de Zaragoza, en 592, reafirmaron la fe católica en la ciudad. San Isidoro de Sevilla destacó a Zaragoza por la belleza de su entorno y por las tumbas de sus mártires, aunque no mencionó la venida de la Virgen. Tampoco lo hizo San Braulio, obispo de la ciudad, entre los años 631 y 651. El Tercer Concilio de Zaragoza se celebró en el año 691, poco antes de la invasión árabe. En el año 716, las tropas islámicas conquistaron Quesaragusta y adaptaron su nombre al árabe como Zaracusta. Implantaron su religión y construyeron la mezquita mayor de Zaracusta Albaida, conocida como Zaragoza la Blanca, una de las más antiguas de Al-Ándalus. Los musulmanes no permitían construir iglesias nuevas, pero sí toleraban el culto de las gentes del libro, es decir, judíos y cristianos, siempre bajo dominio islámico. Al tomar Zaragoza, permitieron a los cristianos seguir practicando su fe, aunque únicamente en una iglesia de la ciudad, Santa María. La primera referencia a una iglesia dedicada a Santa María en Zaragoza aparece en el año 855. En ese momento, al pasar por la ciudad transportando las reliquias de San Vicente, procedentes de Valencia, el obispo ordenó depositarlas en la iglesia que denomina Iglesia de Santa María Virgen, descrita como madre de las iglesias de la ciudad. El monje francés Aymoino, en su obra Historia del traslado de San Vicente desde Hispania, menciona la iglesia mozárabe de Santa María, situada en el mismo lugar donde se levanta el actual templo barroco. Tras la reconquista de Zaragoza, en el año 1118, el Papa Gelasio II nombró obispo a Pedro de Librana. En una carta dirigida a toda la cristiandad, apeló a la antigua fama de santidad y dignidad de la Iglesia de Santa María, lo que se interpreta como una alusión indirecta a la tradición de la venida de la Virgen. Pedro de Librana solicitó ayuda para restaurar el templo de Santa María, mientras transformaba la antigua mezquita en la Catedral de El Salvador, que fue consagrada en 1119. A finales del siglo XII se construyó una iglesia románica, de la que solo se conserva el tímpano con el crismón. Desde el siglo XIII, la tradición pilarista quedó fijada por escrito. En 1299, el documento de los jurados menciona ya la advocación de Santa María del Pilar, venerada en la iglesia de Santa María la Mayor y convertida en centro de peregrinaciones desde distintas partes del mundo, lo que demuestra que el nombre y la devoción estaban ampliamente difundidos. En 1318, el Papa Juan XXII elevó la iglesia de El Salvador a catedral metropolitana, creando el arzobispado de Zaragoza. En el siglo XV, Zaragoza conservaba un aspecto rural, con calles estrechas y huertos junto a casas e iglesias. La parroquia de Santa María la Mayor era la más antigua y destacada de la ciudad. Entre 1435 y 1436 se realizó la talla de la Virgen del Pilar, una escultura en madera dorada de 36,5 centímetros. La obra, de estilo gótico tardío franco-borgoñón, se atribuye a Juan de la Huerta, imaginero de Daroca. La iconografía muestra a María coronada, con túnica
y manto, contemplando al niño Jesús, que sostiene su manto con la mano derecha y un pájaro con la izquierda. El niño pudo haber sido objeto de una restauración poco cuidadosa. En ese mismo año, un incendio en la capilla de la Virgen destruyó el retablo mayor y la techumbre, lo que dio inicio a la construcción de la iglesia gótica y la restauración del claustro románico. El templo gótico, finalizado en 1515, tenía una nave con ábside poligonal, bóvedas estrelladas, capillas en los contrafuertes y una torre campanario. Ocupaba la mitad del actual y estaba repleto de capillas, altares y panteones. El claustro, adosado al muro del Evangelio, albergaba en su centro el Santo Pilar, con la sagrada imagen. En el siglo XVII, Zaragoza atravesó crisis sociales marcadas por la expulsión de los moriscos, las epidemias y las guerras. Sin embargo, en ese tiempo creció la devoción a la Virgen del Pilar, cuya fiesta comenzó a celebrarse el 12 de octubre desde el año 1613. Las obras del nuevo templo se iniciaron en 1637, con grandes dificultades debido a la cercanía del río Ebro. El 29 de marzo de 1640, en la localidad de Calanda, la Virgen del Pilar obró el milagro de restituir la pierna derecha a Miguel Juan Pellicer, amputada tras un accidente y una operación en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia. El notario Miguel Andreu levantó acta del suceso, que se difundió rápidamente y aumentó la devoción a la Virgen del Pilar. 2 años más tarde, en 1642, fue proclamada patrona de la ciudad de Zaragoza, y en 1678 el Reino de Aragón también la nombró como su patrona. En 1674 se planteó un nuevo proyecto para el Pilar, apoyado por Juan José de Austria. En 1676 fue elevado a catedral, uniendo su cabildo al de la Seo Catedral de El Salvador. La construcción, diseñada con planta de 3 naves y 4 torres, comenzó en 1681. La iglesia se inauguró en 1718, manteniendo el templo antiguo en su interior hasta ese mismo año. En 1723, el Papa Inocencio XIII concedió a la Virgen del Pilar un oficio litúrgico propio. Para aligerar la estructura, en 1725 se incorporó el sistema de cúpulas y linternas que caracteriza al templo actual. La Santa Capilla, siempre en su emplazamiento original, fue rediseñada por Ventura Rodríguez a partir de 1750, integrándola dentro del templo. Las obras comenzaron en 1754 y fueron inauguradas en 1765. En el siglo XVIII, Goya y Valleu trabajaron en la decoración de la Catedral de la Virgen del Pilar. Goya pintó en 1772 la Adoración del Nombre de Dios y en 1781 la cúpula Regina Martyrum. Sin embargo, tras conflictos con el Cabildo, abandonó el proyecto. A comienzos del siglo XIX, Zaragoza sufrió los sitios napoleónicos de 1808 y 1809. La resistencia quedó inmortalizada en una copla que se convirtió en jota, transformándose en símbolo característico de Aragón y de Zaragoza. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa. La ocupación francesa entre 1809 y 1813, las guerras carlistas y las epidemias de cólera no impidieron que continuara la devoción hacia la Virgen del Pilar. En la segunda mitad del siglo XIX, con el auge industrial y ferroviario, se retomaron las obras pendientes. Cúpulas,
pavimento, capillas, torres y fachada. En 1864 se organizó una comisión formada por Yarza, Atienza y López, que planificaron la conclusión del templo. Las obras comenzaron en 1866. 3 años después, en 1869, se levantó la gran cúpula central, decorada por Bernardino Montañés y concluida en 1872. Ese mismo año, el 10 de octubre, el templo fue consagrado solemnemente, con la asistencia de numerosos prelados y peregrinos. En 1889 se fundó la Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora del Pilar. Desde entonces, en la procesión del rezo del Rosario, se incorporaron faroles portados por los fieles que simbolizan cada una de las partes de la oración: los misterios, los Padrenuestros, las Avemarías, los Glorias y la Letanía. Junto a ellos se añadieron también espectaculares carrozas de cristal emplomado que, alternadas entre los faroles de mano, dieron un especial esplendor a la procesión. El siglo XX comenzó en Zaragoza con la Exposición Hispano-Francesa de 1908, que impulsó el desarrollo urbano y monumental de la ciudad. A lo largo del siglo, marcado por la inestabilidad política, el Templo del Pilar afrontó graves problemas estructurales debido a las filtraciones del Ebro, lo que obligó a realizar continuas restauraciones y consolidaciones. El templo había sido declarado Monumento Nacional en 1904. Un año después, en 1905, la Virgen del Pilar fue coronada canónicamente. El 3 de agosto de 1936, durante la Guerra Civil Española, un avión que sobrevolaba Zaragoza lanzó 4 bombas. 2 de ellas cayeron sobre la Catedral de la Virgen del Pilar, pero no explotaron. La creencia de que este hecho se debió a un milagro de la Virgen del Pilar se difundió ampliamente entre el pueblo, aunque la Iglesia nunca lo reconoció de forma oficial. En 1948, el Papa Pío XII elevó el templo a la categoría de Basílica Menor. El 12 de octubre de 1958 se celebró la primera ofrenda floral oficial a la Virgen del Pilar de Zaragoza. Aunque ya existían ofrendas espontáneas desde el siglo XIX, fue en esa fecha cuando la celebración quedó establecida de manera oficial y se consolidó como un acto multitudinario para formar el manto de flores. En 1979 se intentó que Salvador Dalí decorara una bóveda de la Basílica de la Virgen del Pilar, pero el proyecto no prosperó. Más tarde, durante las décadas de los años 80 y 90, se convocaron concursos con artistas aragoneses, también sin éxito. El 6 de noviembre de 1982, el Papa Juan Pablo II visitó la Basílica del Pilar en Zaragoza, durante su viaje apostólico a España. En una imagen icónica se le puede ver arrodillado ante la Pilarica. Entre las tradiciones del Pilar destacan los infanticos de la Escolanía de Infantes, las ofrendas de frutos, banderas, mantos y flores, las cintas o medidas de la Virgen que los fieles llevan como protección, y el beso a la Santa Columna en el humilladero. La Virgen del Pilar y su templo han crecido junto a la historia de Zaragoza. Entre devoción, arte y tradición, permanecen como signo de identidad que trasciende los siglos y une a quienes acuden a su encuentro.